Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos sean una vez más a la casa de nuestro Dios. Vamos a dar principio al servicio en esta noche a nuestro Dios, y para ello le invito a que abra sus Sagradas Escrituras en el Salmo número 91. Me gustaría leerle un versículo usted y un versículo yo, y en el último nos unimos. Salmos número 91, hermanos. Cuando todo lo tenga, me confirma con un amén y lo leemos alternativamente. Y así vendremos unos momentos en oración, ¿verdad? Dándole gracias a Dios primeramente por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Cuando todo lo tenga, me confirma con un amén y lo leemos. La palabra de nuestro Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los afligidos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Unidos, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. Qué hermosos salmos, hermanos, al meditar en este salmo. Este salmo no es para todos, hermanos. Y usted va a decir, ¿por qué? Porque este salmo es para todos aquellos que creemos y confiamos en esta palabra y la ponemos por obra en nuestras vidas, hermanos. A veces a mí me pasa, ¿verdad?, que de repente, hermanos, uno llega a dudar de Dios. Entonces, estudiando la palabra, digo, Señor, ayúdame a confiar cada día en ti, a creer en esta palabra y a ponerla por obra, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios viene por un cristiano que cree y obedece esta palabra. Porque habemos muchos oidores, pero no hacedores de la palabra. Y podemos estar aquí, pero a eso hemos venido en esta hora. Porque necesitamos de Dios, necesitamos de su presencia, necesitamos que Él habite a nuestro lado, que siempre nosotros estemos morando bajo la sombra del Omnipotente, hermano. Les invito a que vengamos un momento en oración, dándole toda la gloria y la honra a nuestro Dios, porque Él se lo merece. Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, una vez más por la oportunidad, por el privilegio que tú nos das de estar aquí en este lugar, donde hemos dispuesto, Señor, el poder alabarte, el poder glorificarte, el poder venir a este lugar, Señor, para darte la gloria, para darte la honra, para darte la adoración, pero también, Señor, para sentir tu presencia en nuestras vidas, Padre, porque tú has sido bueno y maravilloso, Señor, porque hemos creído en tu palabra, Señor, y queremos ponerla por obra en nuestras vidas, Padre. Pero antes, Señor, queremos alabarte, queremos bendecirte, Señor, queremos agradecerte por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas, Señor. Hasta este día tú nos has guardado, nos has ayudado, nos has sustentado, Señor, en nuestro trabajo, Señor, en nuestro hogar, Señor, en el camino, en donde quiera que hemos estado, Señor. Tu mano fuerte y poderosa siempre ha estado ahí, así como dice este salmo. Oh Dios mío, gracias te doy, Señor, porque en ti he confiado, Señor, en ti he depositado, Señor, mi vida, Padre. Yo solamente estoy aquí porque quiero honrarte, quiero glorificarte, Señor, quiero bendecir tu santo y bendito nombre, Padre. Que esta palabra verdaderamente la ponga por obra en mi vida, Señor. Ayúdanos cada día a confiar en ti, Padre. Porque vienen tiempos difíciles, tiempos, Señor, que esta palabra, Señor, no se escuchará más, oh Señor.
Pero para eso estamos aquí, porque queremos alimentar nuestra vida. Queremos cada día depender de ti, Padre. El estar aquí en este lugar, Señor, no es venir a perder el tiempo, sino que de lo contrario, mi Cristo, reconocemos que sin ti nada somos, Padre. Reconocemos, Señor, que nuestra vida está en tus manos, Padre bendito. Ayúdanos cada día a creer, a confiar en ti, Padre. Que no nos pase, Señor, como el apóstol Pedro, cuando, Señor, él quiso caminar sobre las aguas, pero mientras él estaba mirándote a ti, él podía caminar sobre las aguas. Pero de repente, oh Señor, desconfió de ti. De repente quitó la mirada de ti, Padre, y él se empezó a hundir y clamó a ti, Padre. Y es por eso que venimos en esta hora a pedirte, a clamarte, Señor, porque hay momentos, Señor, en nuestra vida que nos estamos hundiendo, Padre, por los problemas, por las dificultades, por las angustias de este mundo, Señor. Pero aún aquí estamos. Oh, bendito Dios. ¿A quién iremos, oh Padre, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, tienes palabras de consolación para nuestra vida, para nuestra alma, Señor, en medio de las adversidades de este mundo, Padre? El mundo allá afuera, Señor, se preocupa por las cosas materiales, Señor. Y a veces también nosotros, Padre, porque tú las sabes las cosas, no te podemos negar nada de eso, Padre. Pero hoy hemos dedicado este tiempo para venir a platicar contigo, para poder estar en comunión, Señor, como iglesia, como pueblo, porque reconocemos que sin ti nada somos, Señor. Oh Dios mío, ayuda a tu pueblo cada día a perseverar, Señor, que cada día dependamos de ti, oh mi Cristo. No permitas que tu pueblo se enfríe, Señor, sino que de lo contrario, Dios eterno, cada día está más cerca de tu venida, Padre. ¿Y qué será de nosotros si no hay esa responsabilidad delante de ti, Señor? En aquel día, Señor, nos reconocerás, Padre. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a tener una comunión contigo, una amistad cada día, Señor, que sea 24/7, Padre, que podamos, Señor, entender y comprender tu palabra como tú quieres, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta hora, Señor. Gracias por tu siervo, Señor, la cual nos ha dirigido en oración, bendito Padre. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, por la cual nos ayuda a clamar al Padre por medio de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Estamos en este lugar, Dios eterno, agradeciendo el privilegio que tú nos das, Señor Jesús. Tu palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tu amor fue tan grande para la humanidad, Señor Jesús. Tu amor fue tan inmenso que entregaste a tu Hijo por amor a nosotros, para que nosotros fuésemos perdonados, para que nosotros pudiésemos ser parte, Señor, de tus hijos. Gracias, Señor. Queremos agradecerte, Señor Jesús, con un canto, Señor Jesús, de adoración, cantando con entendimiento, cantando, Dios eterno, con todo el corazón. Aquel que nos hizo, que nos creó, que nos amó desde un principio, Señor Jesús. Gracias, Padre. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y
y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, solo por tu amor, Señor Jesús. Con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Dígale: por su amor. Por su amor, solo por tu amor voy a vivir. Solo por tu amor yo voy a cantar. Yo cantaré, y voy a caminar junto a ti. Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré,
nuestras fuerzas, Señor. Oh Señor, recobramos fuerzas, Padre, cuando estamos cansados, cuando estamos debilitados, cuando estamos necesitados. Tú ahí nos fortaleces, Señor. Gracias, Señor Jesús. Cuán bello y cuán hermoso es cantarte en espíritu y en verdad. Y es cantarte, Señor, con un corazón, Señor Jesús, puro. Gracias, Dios eterno. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque cada día, Señor, tú nos amas, Señor. Tú nos dejas saber cuán grande es tu amor para con nosotros. Por medio, Señor, de ver a nuestros hijos, de ver a nuestros familiares. Oh, de cada mañana despertar, Señor, y ver la luz del día, Señor, el sol. Oh, Padre, el aire, Dios eterno. Cada cosa, Señor, que vemos, que tocamos, Señor, nos anuncian tu grandeza, tu poder, tu soberanía, Señor, para con nosotros. Gracias, Dios Padre. Gloria a Dios. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Alabar a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabar a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios y darle gracias por todo lo bueno y lo maravilloso que Él ha sido. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1, por favor. Vamos a leer la Biblia y la palabra de Dios la leemos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta preciosa oportunidad, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Nos has permitido acercarnos al trono de tu gloria
para exponerte nuestras peticiones, nuestras necesidades, para adorarte, para bendecirte unos minutos, Señor. Hemos hablado contigo, ahora, Señor, te pedimos que a través de esta inspiración tú nos des la iluminación, que a través de esto que vamos a aprender respecto a tu iglesia, Señor, nuestra vida pueda ser tocada, cambiada, nuestra mente pueda ser, Señor, iluminada, y en nuestro corazón, Señor, se desate una pasión, Señor, por tu palabra, por el servicio a ti, Señor, que podamos entender y comprender el propósito por el cual tú nos has dejado, Señor, en esta tierra, en este lugar y en este tiempo. Reconocemos que tú eres el Dios perfecto y que tú tienes algo poderoso para nosotros. Pido la gracia, la sabiduría, la unción. Reconozco mi incapacidad y mi insuficiencia, pero también reconozco mi total y absoluta dependencia de ti. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos, en esta noche. Hemos estado estudiando, hermano, todo este mes respecto al tema, hermano, de la historia de la iglesia. Cada nación, cada país, hermanos, tiene una historia, y los ciudadanos de ese país o de esos países tienen que conocer esa historia. Cada país, dependiendo cómo se llame, tiene una historia, y en la escuela es una de las materias, hermano, que se imparte para saber, para conocer, para poder identificarnos. Si un mexicano no conoce la historia de México, me imagino que no sabe ni siquiera el himno nacional. De igual manera, el de los Estados Unidos, si no sabe la historia de Estados Unidos, no se identifica con sus ideales. Y la iglesia, hermano, es una entidad poderosísima que Jesucristo mismo estableció y que tiene una historia. Amén. Esta es la única entidad que desde que fue fundada no ha desaparecido. Estamos hablando de alrededor de más de 20 siglos, más de 2000 años, y hoy vamos a entrar. Quise tomar este versículo como base, aunque aquí fue la iglesia, hermanos, de Jerusalén la que sufrió esta persecución. Dice: y Saulo consentía en su muerte. Pero dice: en aquel día hubo una persecución, o una gran persecución. ¿Contra qué, hermano? Contra la iglesia de Jesucristo. Entonces, hermanos, hoy vamos a estar viendo el siguiente periodo de la iglesia. Hemos visto la iglesia apostólica, la cual, hermanos, desde la ascensión de Jesucristo hasta la muerte de Juan, hermano, que fue alrededor del año 100 después de Cristo, se conoce como el periodo de la iglesia apostólica. Un breve recordatorio donde al principio la mayoría de sus miembros, de sus integrantes, eran judíos. Posteriormente, hermanos, este hombre, Saulo de Tarso, el Señor lo alcanza, lo llama, y siendo un perseguidor terrible, se convierte, o Dios lo convierte en el más grande hombre de Dios que predicó el evangelio no solo a judíos, sino se le conoce como el apóstol de los gentiles. Amén. Ahora vamos a estar viendo el segundo periodo, que es la iglesia perseguida. Y esto abarca desde la muerte de Juan, desde el año 100 hasta el edicto de Constantino en el año 313 después de Cristo. Vamos a tocar muy poco la iglesia, porque dijimos que el último personaje que menciona la Biblia en el último libro
es el apóstol Juan, el último de los apóstoles, y murió alrededor del año 100 después de Jesucristo. Posteriormente, hermanos, ya no existen apóstoles en el sentido de Jesucristo, y como que hay una persecución. Por eso se le conoce como la iglesia perseguida. Y aquí vamos a ver algunos datos que quisiera que usted y yo conociéramos. Amén. Usted puede conseguir, si usted es amante de la lectura en libros de texto, hermano, literalmente así de pasta como este. Hay muchos otros, este está pequeño, pero le digo, puede conseguir libros, hermano, más grandes con el nombre Historia de la Iglesia Cristiana. Y este libro lo tomé como clase, hermano, hace ya más de 15 años en el Instituto Bíblico, y iba empezando en el Evangelio y no comprendía mucho. Pero ahora que ha pasado los años, cuando vuelvo a leer este libro, hermanos, y me entero de todo lo que padeció la iglesia en este periodo, es algo tan tremendo. Amén. El hecho, hermano, más prominente o más relevante en la historia de la iglesia en el siglo segundo y en el siglo tercero es la persecución. Entonces, cuando nosotros vemos hoy el evangelio, lo vemos como un evangelio, hermanos, fácil, como un evangelio acomodado. Y es más, hoy está de moda el evangelio de la prosperidad, donde todo te va a ir bien, donde vas a ser rico, donde vas a ser próspero, donde vas a tener las mejores cosas, donde tus hijos van a disfrutar de mucha economía que la iglesia aporta. Pero del año 100 al año 300, hermano, de la historia de la iglesia, vamos a ver algunos datos, hermano, que nos van a poner en qué pensar. Entonces vamos a ver una primera parte, y vamos a ver, hermano, cómo la persecución de los cristianos por los emperadores romanos, varios emperadores. Yo sé que no se le va a quedar, hermano, no, yo sé que no se le va a quedar, pero solo como dato vamos a mencionar algunos emperadores que llevaron a cabo estas persecuciones. Y yo sé que más de alguno han escuchado por lo menos, hermano, cuál era el martirio hacia los cristianos. Aunque no fue continua, pero con frecuencia se repetía por años a la vez. Este periodo termina, hermano, con el edicto de Constantino, el primer, entre comillas, yo lo digo, el primer emperador cristiano. Lo vamos a ver más adelante, hermanos, que es tan grande, hermanos, la influencia de este emperador, que el lugar donde él reside se le llega a mencionar, se le da el nombre de Constantinopla. ¿Cuántos han escuchado ese nombre? Yo sé que varios lo han escuchado, y si no, hermanos, no vamos a ver todo eso, pero vamos a ver algunas causas, algunos motivos por qué, hermano, la iglesia que se supone, y sí estoy de acuerdo, se supone y estoy de acuerdo que la iglesia está formada, hermano, por personas buenas, por personas rectas, por buenos ciudadanos. Y al menos que hablemos de la iglesia de hoy en día, ahí ya hay mucho que desear. Pero en el principio, hermano, los cristianos, hermano, eran unos cristianos ejemplares. Entonces, lo primero que vamos a anotar es algunas causas de las persecuciones imperiales. Número uno, hermano, el paganismo. Y note bien esta palabra, el paganismo. Más adelante, cuando veamos cómo se forma, hermano, la iglesia tradicional con el nombre de Iglesia Católica Apostólica Romana, vamos a tomar, hermano, esta palabra. El paganismo acogía las nuevas formas y objetos de adoración. La adoración pagana era hospitalaria,
¿Qué quiere decir esto? Que ellos, hermano, le daban la bienvenida a todos, pero el cristianismo era exclusivo. Solo podían pertenecer a la iglesia de Cristo, y eso existe hasta hoy en día. Se dice que el cristianismo es exclusivo. ¿Quiénes? Y aquí voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Quiénes formamos parte o quiénes pueden formar parte de la iglesia de Cristo? Tiene que haber, hermano, un requisito. ¿Cuántos sabemos quiénes pueden formar parte de la iglesia de Cristo? Hermanos, un requisito. Los que hayamos creído, aceptado y recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso era exclusivo. Solo aquellos que aceptaban a Jesús, escuche bien, como su rey, como el que gobernaba, hermanos, entre ellos. Y me llamó poderosamente la atención, hermano. En estos lugares donde el paganismo, hermano, tenía sus centros ocultos de adoración, en estos lugares los dioses ya se contaban por cientos, aún por miles, dioses paganos. Un dios, mas no se destacaba en nada. Cuando la gente, y escuche esto, cuando la gente de una ciudad o una provincia deseaba desarrollar el comercio o la inmigración, construía templos a los dioses que se adoraban en otros países, para que los ciudadanos de esos otros países pudieran tener un lugar de adoración. Sé que la comparación no va al caso, pero para ellos el centro de adoración era como que un mexicano, como que un centroamericano, como que alguien de otro país al llegar a los Estados Unidos, para que no extrañe su comida, tienen lugares donde les venden eso. Pero en este caso era exclusivo de la adoración. Ellos levantaban templos. Dice aquí, es por eso que en esos lugares, por ejemplo, es por eso que en Pompeya encontramos un templo a Isis. Yo sé que estos nombres más de alguna vez los ha escuchado. Usted a lo mejor los escucha en algunas películas o en algo así, pero esto es parte de la historia de los dioses paganos. Isis era una diosa pagana, una diosa egipcia, construida para fomentar el comercio de Pompeya con Egipto. Entonces ellos eran inteligentes y decían, les vamos a hacer unos lugares de adoración para que los de Egipto se sientan como en casa. Entonces, número uno, la primera causa de la persecución es que los cristianos, hermano, y esto me llamó la atención cuando lo leía en este libro. El cristianismo, en cambio, se oponía a toda adoración, como hoy en día. El cristianismo se oponía a toda clase de adoración, excepto a la de su propio Dios. Solamente aceptaban la adoración a Dios. Escuche esto, un emperador deseó colocar una estatua de Cristo en un panteón. Fíjese hasta dónde llegaba, hermano, el deseo de los emperadores para que los cristianos, hermanos, se mezclaran con los paganos. Pero un templo de Roma que todavía está en pie, donde se adoraban a todos los dioses importantes, ahí querían levantar una estatua a Cristo. En medio de todos esos dioses paganos, sin embargo, escuche esto, los cristianos rechazaron la oferta con desprecio. No querían que a su Cristo se le reconociese como uno entre muchos dioses.
sino que ellos decían: mi Cristo es único, mi Dios es el único, no hay otro Dios como mi Dios. Puede haber dioses paganos, puede haber dioses que ellos mismos inventaron, crearon. ¿Para qué, hermano? ¿Cuál era el propósito de los paganos de hacer otros dioses y de levantar templos a esos dioses? ¿Cuál era? Para atraer a la gente, para que se sintieran. Pero dijimos aquí que un Dios no era nada, no podía hacer nada. Entonces, la segunda causa, bueno, los cristianos rechazaron cualquier intento de incluirse en este paganismo. En este tiempo todavía los cristianos rechazaban. Vamos a ver al continuar el estudio de la historia de la iglesia, que llega un momento donde se acomodan, donde lo aceptan, pero no me voy a adelantar. Aquí, hermano, en este periodo los cristianos están firmes, los cristianos están fuertes y rechazan todo eso. Esa fue una de las causas por la cual los emperadores, hermano, llevaron a cabo las persecuciones. La segunda causa, hermano, es que la adoración idólatra vinculada con la vida. Escuche esto, y esto se le va a parecer algo que no es de apenas, que se vive hoy en día. La adoración idólatra vinculada con la vida. La adoración tenía que ver con todo lo relacionado a la vida. Y escuche esto: los paganos tenían imágenes en cada casa. ¿Se le hace familiar esto, hermano? Esto no es de hoy en día, y esto no es de la iglesia tradicional. Esto viene de las religiones paganas. Y ahora, ellos no les preguntaban, se los imponían. Los paganos tenían imágenes en cada casa. Sus dioses eran adorados constantemente, en privado y públicamente. Miren los paganos cómo llevaban a cabo su adoración. No como que los que adoran a otros dioses como que nos dan un ejemplo de cómo debiéramos adorar nosotros a nuestro verdadero y único Dios. Dos formas. ¿Cómo lo hacían? En privado y público. Aquí va una pregunta para nosotros, para la iglesia del siglo, ¿qué estamos? ¿Qué siglo? 21. ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Cuántos de aquí adoramos a Dios en privado? ¿Cuántos tenemos un lugar exclusivo todos los días para adorar a nuestro Dios? ¿Cuánto lo hacemos en público? Son dos cosas, hermano, que ellos, los paganos, hermano, tenían, hermano, ese tipo de adoración. Los cristianos parecían ser insociables, morosos, ateos para los paganos, pues no tenían imágenes de dioses en sus casas, y esto los constituía enemigos. Más adelante vamos a ver que en algún momento a los cristianos se nos llamó herejes. Así era como hermano empezó la historia de la iglesia, pero los cristianos no les importaba. Hoy, hermano, los cristianos con otras religiones son amigos. Hoy los cristianos con otros tipos de personas se pueden llevar, pueden convivir, pueden tener fiestas, pueden incluso, y viene lo más triste y lo más tremendo, pueden tener parentesco entre diferentes religiones. Eso es, hermano, algo que en el principio, en la historia de la iglesia, era inaceptable. Para que vea, hermano, todos los cambios que ha sufrido la iglesia. La tercera cosa, hermano, había algo en aquellos tiempos que al emperador se le debía rendir adoración.
observando como una prueba de lealtad. Los cristianos adoraban a su Rey Jesús y aparecían como desleales y conspiradores de una revolución. Los cristianos no adoraban a ningún emperador. Los cristianos adoraban a uno que era Jesús y que decían que era su rey. Ahora, esa es la tercera causa, que ellos no aceptaban la adoración al emperador. Y esto los hacía que ellos aparecieran o los tenían como desleales y conspiradores de una revolución. Ahora este dato siguiente, el judaísmo fue reconocido. Llegó el tiempo, hermano, en que la supuesta relación de los cristianos y los judíos los salvó de la persecución. Siendo judíos, les eran permitidas sus costumbres que prohibían la adoración a los ídolos. Pero esto terminó en el año 70. ¿Se recuerdan, hermanos, qué sucedió en el año 70? ¿Cuántos se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Destruyeron a Jerusalén y al templo. Ya no había donde iban a adorar ellos. Ese era el lugar de adoración. Les era permitido. El judaísmo y el cristianismo decían, pues van al templo, van a adorar. Pero como destruyeron a Jerusalén, se recuerda que llevaron cautivos, hermano. Bueno, la mayoría los mataron y algunos los llevaron cautivos. Dentro de esos se fue ¿quién? Un muchacho llamado José ben Matías. José, hijo de Matías. Después dice la historia, hermano, que el emperador, hermano, lo tomó como historiador y se cambió el nombre a Flavio Josefo. Y él le dio la nacionalidad romana y se quedó ahí, hermano, para hacer toda la historia. Se le conoce, hermano, como el historiador judío Josefo, uno de los más grandes historiadores. Hay varios, pero, hermano, en el año 70 todo eso se acabó. Que les permitieran, hermano, hacer su adoración. Entonces ellos querían que adoraran los dioses paganos. Ahora, como hubo persecuciones, y ahorita vamos a ir más adelante, hermano, los periodos de persecución, algunos emperadores. Esto es historia. Le dije, hermano, muy poco vamos a tocar la Biblia porque esto es historia. Su nombre lo está diciendo, son datos, es información que no está registrada en la Biblia, porque la Biblia registra por lo menos hasta el año 100 cuando muere Juan. Amén. Ok, resulta que como ya los perseguían, como ya no tenían lugar de adoración, los cristianos tenían que reunirse secretamente. Y aquí usted más de alguno lo ha escuchado. Cuando se reunían en secreto, los cristianos despertaron sospechas. Mire a qué hora se reunían. Se reunían muy temprano en la mañana o en la noche. Pero no lo hacían en iglesias, y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué no? No se reunían en iglesias como nosotros, con aire acondicionado, con luz, con sillas, todos cómodas, con sonido, Pues le digo que el evangelio que vivimos hoy en día, después del culto, no decían, hermanos, pasemos al comedor y vamos a comer, aunque no nos guste la comida, pero vamos a comer. Ellos hubiesen querido que les dieran, aunque sea pupusas y aunque no fueran mexicanos, o que les dieran tacos a los salvadoreños, o que les dieran baleadas a los mexicanos. Bueno, estoy hablando de otro país. Ellos no tenían eso. Lo que ellos hacían, dice la historia, que se reunían en cavernas, en cuevas o en catacumbas. ¿Cuántos han escuchado esto? Hermanos, ¿en qué periodo fue esto que se reunían en las cuevas, en las cavernas?
No me vaya a confundir, va a decir, hermano, los cristianos se reunían en las tabernas. No, no, no. Eso es otra cosa. Cavernas, cuevas, catacumbas. ¿En qué año más o menos? ¿De qué periodo estamos tomando, hermano? Estamos estudiando del año 100 al año 313. En ese periodo que fueron las persecuciones, hermano, los cristianos se reunían de esa manera, bajo la superficie. Yo no sé si usted lo crea, pero es la historia. Por eso, cuando nosotros vemos todo esto, y los que no han estudiado la historia de la iglesia dicen, si yo me merezco esto y más, esto no es una iglesia, deberíamos tener algo más cómodo, deberíamos de ser diferentes. Todo lo que están viviendo el evangelio de la prosperidad y con parqueadero y todo, pero la iglesia del principio, hermano, en el tiempo de la persecución, yo sé que usted me va a decir, no estamos en tiempo de persecución, pero la Biblia dice, ¿qué es lo que va a ser? Lo mismo que ya fue. Imagínense si tuviéramos que vivir un periodo así. Si con todas estas comodidades nos cuesta reunirnos, ¿cuánto les hubiese gustado vivir en ese periodo? Ahí, hermano, vamos a hablar en este periodo de muchos mártires. ¿Cuántos saben que la palabra mártir es el significado de una palabra? Y lo vimos hace tiempo, hace unos 2-3 semanas. Es el significado de la palabra testigo. Amén. Por eso Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo y me seréis. ¿Cuántos de aquí queremos ser testigos? Nosotros, yo soy testigo del poder de Dios. Sí, cantarlo así, hermanos, ¿quién no? Pero no sabemos lo que significa testigo. Estamos diciendo, yo soy mártir por predicar, por creer la verdad y por no aceptar lo que hoy se está viviendo. Viene el tiempo, hermanos, donde nos van a perseguir. Y si es posible, hermano, nos van a quitar la vida si no negamos a Jesús. En muchos otros países ya se está viviendo. O niegas a Jesús o te mueres. O niegas a Jesús o ves como cada uno de los miembros de tu familia los matamos. ¿Qué haríamos nosotros? Preparémonos para... Yo creo que estamos en el tiempo final. Y esto, hermano, no es que yo lo desee, pero es Biblia. De aquí a poco, hermano, esto va a llevarse a cabo. Por eso es que tenemos que tener cuidado y tenemos que ver cómo vivió la iglesia del principio. El gobierno sospechó de sus motivos, los extraños, y esto es lo que no les gustaba. El gobierno empezó a sospechar y dijo, ¿por qué se reúnen en la mañana? Muy temprano. ¿Por qué se reúnen en la noche? ¿Y por qué? Dijimos que el cristianismo era un grupo, ¿qué, hermano? Exclusivo. Cuando celebraban la cena del Señor, no cualquier podía entrar. Cuando celebraban la cena del Señor, los extraños fueron excluidos. Así era la iglesia del principio. Así eran los hermanos. Vamos a disfrutar, vamos a tener comunión, vamos a recordar. Mire, hermano, esto me está llegando a mi mente ahorita. Era tan importante esta ceremonia de la cena del Señor que ellos no aceptaban que cualquier extraño viniera y empezara a burlarse. Se van a comer una galletita y dicen que es el cuerpo de Cristo. Van a tomar una copita de vino y dicen que es su sangre. O sea, no van a entender lo que es la cena del Señor. Para los cristianos de esta época, hermanos, la cena del Señor era una ceremonia muy seria, muy delicada.
Hoy en día lo tomamos, hermano, perdóneme, hermano, como si fuera cualquier cosa. No tiene que ser así. Sabe que en mi pueblo, hermano Eliel, ustedes de allá, hermana Reina, no sé si usted se recuerda, pero los hermanos que eran miembros de la iglesia decían: hoy no tengo que faltar a la iglesia. Espero que lo hacían con todo el corazón. Pero ¿sabe qué decían? ¿Por qué? Porque hoy es Santa Cena. Como que fuera, no como que fuera, es que es un acto, una ceremonia especial. Dice que no quiero decir que los otros días nos recordamos a Jesús, lo adoramos, pero en ese momento es tan solemne que dice que comemos y bebemos la sangre de Cristo, y todo esto lo hacemos en memoria de Él. Hoy es todo lo contrario. Hoy, en lugar de decir voy a la iglesia, no tengo que faltar porque es Santa Cena, decimos a la inversa: hoy no voy porque es Santa Cena. Y lo he dicho, lástima que no están todos, pero lo he dicho. Como que lo hemos, hermano, le hemos dado poca importancia. Como que decimos, no pasa nada, ya dejé de tomar 6 meses a Santa Cena, 1 año, y no me pasa nada. Bueno, eso es lo que nosotros pensamos, pero por dentro estamos enfermos. La fe ya no la tenemos, la salud no la tenemos, ni material ni espiritual, y nuestra comunión con Dios está rota. Le hemos quitado la importancia a la ceremonia de la Santa Cena. Debemos, hermano, de nosotros volver a esos principios. Entonces, cuando el gobierno veía esto, decía: aquí hay algo que no cuadra. ¿Por qué sacan a los extraños y ellos hacen ahí sus ceremonias? Porque ellos sabían, hermano, que eso era exclusivo entre ellos y Dios. Solamente los que habían aceptado y recibido a Jesús. Número 6, hermano, el sexto motivo: había algo que a los nobles, a los ricos, a los pudientes no les gustaba. Había igualdad en la iglesia. Ahí no había esclavo, ahí no había libre, ahí no había que era profesional. No. Era una igualdad en la iglesia cristiana. Todas las personas eran consideradas, ¿qué, hermano? Iguales. Ahí nadie decía: pero ¿no ve el color de mis ojos? ¿No sabe de qué dinastía soy? ¿No sabe qué generación soy de cristiano? Yo soy diferente. No. En esa iglesia todos eran iguales. Escuche esto. En ese tiempo habían esclavos, y un esclavo podía llegar a ser, después de aceptar a Cristo y de crecer en Cristo, un esclavo podía llegar a tomar el cargo de un obispo. ¿Sí escuchó, hermano? Esa es la iglesia del Señor. Amén. Hoy en día, hermano, hoy en día hemos caído en errores donde es herencia, es los que me caen bien, los que me dan dinero, no. En ese tiempo no. En ese tiempo, hermano, había igualdad. Esto era repugnante. Esto lo odiaban los nobles. Esto lo odiaban los filósofos, los gobernadores. Los cristianos eran considerados como personas, hermano, que no cumplían con el orden social. Porque en la sociedad hay rangos. En la sociedad, hermano, cada uno tiene su lugar. Por eso Pedro, hermano, en una de sus cartas dice que no tiene que haber en la iglesia acepción de personas. Todos valemos lo mismo. ¿Cuántos saben lo que valemos nosotros, hermano? Todos valemos la sangre de Cristo. La última cosa, el último motivo, hermano. Y aquí vamos a ir a Hechos capítulo 19, verso 24 al 35. Esto es algo largo, lo voy a leer,
Pero los intereses económicos, los intereses financieros, más adelante vamos a ver cuando se empiezan a vender, hermanos, los crucifijos, todo lo que cuando se forma la iglesia tradicional. Pero ahorita en el tiempo de la iglesia, aún en el tiempo de la iglesia de Jerusalén, en Hechos capítulo 19, verso 34 al 35, usted ya sabe la historia. Dice, porque un platero llamado Demetrio, ¿cuántos saben lo que es platero? No es que tenía mucha plata, sino que hacía ciertos objetos con la plata. Ahí dice Demetrio, y lo explica, que hacía de plata, oiga, templecillos ¿de quién? Y lo vamos a leer solamente, de Diana. Daba desde ese tiempo no pocas ganancias a los artífices. O sea que eso dejaba dinero. Verso 25. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos. Aquí ya no dice ganancias. ¿Aquí qué dice? Entonces, eso de hacer objetos de plata no solo deja ganancias, sino deja. Eso es lo que más adelante se metió en la iglesia. Y eso es lo que a veces, lamentablemente, en la iglesia cristiana no debiera haber, pero lo toman ya como un negocio. No haciendo esto, pero haciendo otras cosas. Verso 26. Se volvieron ricos, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, mire, Pablo era tremendo, dice, sino en casi, Pablo era conocido ¿en dónde, hermano? Toda Asia. ¿Cuántos queremos ser como Pablo? Que nos conozcan en casi todo California, pero no por nuestro negocio, sino en casi toda Asia. Y oiga, mire el estrago de Pablo. Dice, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y aquí voy a decir algo. Los dioses, ¿cómo los hacen ellos, los dioses que existen, hermano, en el mundo? ¿Quién hace los dioses? Aquí lo dice, diciendo, Pablo les decía, esos dioses que ustedes hacen con las manos, o sea que todos los dioses que existan, a excepción del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, todos ellos, pueden haber miles, millones de dioses, pero esos dioses, ¿quién los hizo? Los hombres. ¿Y cómo los hacen? Con sus manos. Y ahora una vaca, y ahora un toro, y ahora diferentes imágenes. Los hacen con las manos. Pero nuestro Dios es todo lo contrario. Nuestro Dios no lo podemos hacer. Él, al contrario, los dioses de aquí los hacen con las manos. Los hombres los hacen con las manos. Dios nos hizo ¿con qué? Con sus manos. Esa es la diferencia, hermano, total de los dioses falsos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado. ¿Qué quiere decir estimado en nada? No sirve, es una farsa, es una falacia. Y comience a ser, oiga, y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia. O sea, ¿qué es capaz de hacer el evangelio, hermano, cuando llega a una ciudad? Ahí lo dice. ¿Qué es capaz de hacer el evangelio? Dice, y comience a ser destruida la majestad que ellos mismos hicieron de aquella quien venera toda Asia. ¿Y quién más? Aquí no está hablando literalmente del mundo entero. Cuando dice el mundo entero, es de esa región donde ellos estaban. Verso 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo, oiga, ¿cuántos creen de nosotros que si nosotros nos enojamos y gritamos a Dios y lo alabamos, cuántos creen que va a recibir nuestra adoración? Todos enojados, todos molestos, todos gritando y llenos
Los dioses falsos, los dioses que hacen con la mano, les pueden gritar, se pueden enojar. Y mire lo que dice: y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Ya estaban enojados. Mi Dios no necesita ayuda. Mi Dios no necesita que yo diga que Él es grande. Si yo lo digo, no lo digo, Él es grande. Si yo lo alabo o no lo alabo, Él es grande. Y la ciudad mire, hermano, la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Cuando la gente está, hermano, airada, no miran quién se las hizo, sino quién se las pague. Verso 30. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Pero Pablo iba a salir. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Por cuanto le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi: ¿por qué, hermanos? Mire lo que los paganos hacen. Mire lo que los dioses falsos, hermanos, reciben por 2 horas. Y nosotros que sí tenemos al Dios verdadero, no podemos alabar a Dios. Ya párele, hermano, ya 1 hora de alabanza. Por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida? ¿De dónde? De Júpiter. O sea que cuando yo le digo que de allá de Marte, bueno, mire qué cosas creían estas personas. Entonces, la última cosa es que los intereses financieros, los cristianos afectaron, hermanos, los intereses financieros de ciertos tipos de personas como ellos. Obreros en los templos idólatras, fabricantes de imágenes, escultores, arquitectos de los templos y otros cuyo trabajo dependía de la adoración pagana. Cuidado cuando hagamos de la adoración un negocio. Vamos a ver algunos periodos de persecución. Son datos, aquí me voy a ir rápido. La religión cristiana fue prohibida desde los años 250 al 313 después de Cristo. La iglesia fue sujeta por el gobierno a una serie de atentados sistemáticos, implacables, y por todo el imperio para reprimir la siempre creciente fe de los cristianos. Vamos a ver algunos emperadores. De Trajano a Antonio Pío, en el año 98 al año 161 después de Cristo. Estos no eran papas, estos eran emperadores. Después llegaron a ser eso, pero al principio eran emperadores, y los emperadores tenían dominio sobre toda una ciudad o una nación. Entonces, de ahí, hermano, en estos años los cristianos no fueron reconocidos, pero fueron perseguidos en menor grado. Cuando los cargos fueron hechos, los cristianos que no se retractaban de su fe, escuche, eran ejecutados. Ellos aquí en este periodo les inventaban cualquier cosa y no necesitaban que se los comprobaran. Si alguien acusaba a los cristianos de hacer algo, hermano, ellos los ejecutaban. Y aquí aparecen, hermano, algunos mártires en este periodo, en esta etapa. Voy a mencionar tan solo algunos, no voy a abarcar mucho. Un hombre llamado Simeón, que fue cabeza u obispo de la iglesia en Jerusalén. Se dice que llegó a una edad avanzada, lo crucificaron en el año 107 después de Cristo
por orden del gobernador romano de Palestina. Después hay otro hombre llamado Ignacio, obispo de Antioquía de Siria. Estaba más que dispuesto a ser un mártir. Estos eran hombres de Dios. ¿Qué quiere decir mártir? ¿O de dónde proviene la palabra mártir? Ellos eran testigos. En su camino a Roma escribió cartas a las iglesias esperando, oiga esto, hermano. Escribía cartas a las iglesias esperando no perder el honor de morir por su Señor. Para ellos no era un honor vivir para el Señor solamente. Yo he dicho y tengo en mi corazón, es un honor servirle, es un honor vivir para Él. Pero Ignacio, algunos le dicen San Ignacio, era un honor. Escribía cartas a las iglesias rogando no perder el honor de morir por su Señor. ¿Vio qué clase de cristianos vivían en los primeros siglos, hermano? Y escuche cómo murió. Lo arrojaron a las fieras en el anfiteatro romano. Lo arrojaron a los leones. Aquí no fue como Daniel que les tapó la boca de los leones a el Señor. No, aquí sí se lo comieron. Aquí sí lo mataron. En el año 108 o 110 después de Cristo. Aunque la persecución durante estos reinados fue menos severa de la que se desató sobre la iglesia poco después, hubo muchos mártires además de estos dos hombres distinguidos. Después vino otro hombre llamado Marco Aurelio en el año 181 al 180. Entonces cuando usted ponga nombre, no le vaya a poner Marco Aurelio a su hijo, porque va a ser un emperador, va a ser alguien que quiera traerlo aquí. Y usted va a decir, hermano, ¿será que pueda pasar eso? No creo que quiera averiguarlo. Uno de los mejores emperadores romanos fue un hombre afable, justo, pero era muy cruel perseguidor de los cristianos. Trató de restaurar la antigua religión romana y aquí hubo mártires. Vamos a mencionar dos, uno que usted lo conoce pero de oídos. Un hombre llamado Policarpo. ¿Cuántos han oído de Policarpo? Hermanos, aquí sí póngale a su hijo Policarpo. Dígale, quiero que seas capaz de dar tu vida por Cristo. Escuche, obispo de Esmirna en Asia Menor, murió en el año 155 después de Cristo, cuando lo llevaron ante el gobernador y lo instaron a maldecir el nombre de Jesucristo. No solo a negar, sino a qué. ¿Cuántos de aquí seríamos capaces de eso? Que nos digan, o maldices a Jesús, a tu rey, o... Claro, Policarpo por eso aparece aquí en la historia de la iglesia. Él contestó, no tenían claro cuántos años, pero aquí dice 86 años le he servido a mi Señor y todo lo que Él me ha hecho es solamente el bien. ¿Cuántos le creemos a la historia de la iglesia que habla de las palabras de Policarpo? ¿Cuántos podemos decir como Policarpo, le he servido 15 años y solo he recibido el bien? Porque los problemas, las luchas, las enfermedades son bien para nosotros. Él lo sabe, solo que nosotros no entendemos los caminos del Señor. Y dice aquí, hermano, ¿cómo podría maldecirle? Le está hablando al emperador, hermano, le está hablando al gobernador y dice, ¿cómo podría maldecirle? Mi Señor y Salvador. Lo quemaron vivo en la hoguera, mientras él alababa y bendecía al Señor. Justino mártir. ¿Quién dice que Dios no rescata a los estudiosos? Justino mártir fue un filósofo que continuó enseñando después de aceptar el cristianismo. Se trataba de uno de los hombres más capaces de su época. ¿Cómo se llamaba? Justino mártir.
y uno de los principales defensores de la fe. Sus libros aún existentes ofrecen mucha valiosa información acerca de la iglesia a mediados del segundo siglo. Su martirio ocurrió en Roma alrededor del año 166 después de Cristo. Tercer periodo de persecución con otro emperador, Septimio Severo, del año 193 al 211. Ese nombre de Severo sí está severo. Un periodo de confusión, malos emperadores, se prestó poca atención a los cristianos. Septimio Severo inició una severa persecución en el año 202 después de Cristo. Sufrieron principalmente Egipto y el norte de África. Luego siguieron 40 años de paz para los cristianos. Y esto es importante. Se recuerda que hace rato dijimos que cuando alguien, hermano, alguien acusaba a un cristiano sin que se lo comprobaran, lo mataban. Pues aquí sucedió algo en este periodo de 193 al 211. Hubo algo, hermano, que se concedió o que se llamó carcalla. Del año 211 al año 217. Mire, del año 211 al 217, esto que se llamó carcalla concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes que no eran esclavos. Muchos de los cristianos se beneficiaron, pues ahora solo los esclavos podían ser crucificados o arrojados a las fieras. Todos estos que tenían este beneficio de ser, ya les dieron la ciudadanía, ya no podían, hermanos, solo por cualquier acusación sin ser comprobada. Vamos al siguiente. Hubo un hombre llamado Decio, del año 249 al año 251. Determinó resueltamente exterminar el cristianismo. Su persecución fue muy violenta. Después Valeriano, ya nomás dos. 50 años, del año 257 después de Cristo, 50 años de descanso, con excepción de Valeriano, quien recrudeció la persecución a los cristianos. Muchos fueron asesinados, entre ellos Sixto y Cipriano, obispos de Cartago. Después hubo otro llamado Diocleciano, del año 284 al año 305. La última persecución, la más sistemática y terrible de los años 303 al 310. Y escuche aquí note algo que vamos a verlo, no sé, en 2 meses. Aquí sucedió algo. Ordenó que todas las Biblias fueran quemadas. Ya estaban las Biblias. Lo vamos a ver más adelante, cómo se formó el canon y qué significa canon. Todas las iglesias, las que habían, fueron destruidas en ese periodo. Por eso es que, hermano, se tenían que reunir en las cavernas. Todos los que no renunciaron a Cristo perdieron su ciudadanía. Si la ciudadanía se los dieron en el año 211, cuando llegó Diocleciano en el año 303, hermano, se los quitaron. ¿Cuántos años tuvieron ese beneficio? 210, alrededor de 80, 90, 100 años. Congregaciones enteras fueron quemadas en sus iglesias. Cuando habla de congregaciones, las personas llegaban, hermano, estos crueles cerraban los templos, y cerrados los templos, incendiaban los templos, y todos ellos se quemaban adentro. Esa es la historia de la iglesia. ¿Cuántos sabían esto, hermano? Es tremendo. Por eso le digo, por eso vivimos un evangelio así muy light, muy por encima. No, el hermano, los hermanos que predican nomás nos están como espantando, como queriendo que nosotros estemos en las reuniones, como que entreguemos la vida. No, esto es serio, hermano. En ese tiempo fue algo tremendo. Y muchos fueron esclavos. Y muchos de los anfiteatros o de los lugares donde eran, hermano, echados, arrojados los cristianos, estos esclavos cristianos los construyeron. ¿Vio qué tremendo es eso? Y lo último, donde
termina este periodo en el año 313 después de Cristo. Hubo un edicto llamado tolerancia. Constantino el Grande inició una política favorable a los cristianos. En el año 313, en la ciudad de Milán, Constantino emitió un edicto relacionado con la religión. Este edicto no reconoció al cristianismo como la religión oficial del imperio, pero tampoco prohibió la práctica de religiones paganas, pero hizo más que otorgar una mera tolerancia a la religión cristiana, como lo había hecho el decreto de Galerio en el año 311. Proclamó absoluta libertad de cultos, puso al cristianismo en un plano de igualdad ante la ley con las otras religiones en el imperio. El edicto de Milán marca la victoria de la iglesia sobre el paganismo, pero eso fue algo que no fue muy real. Porque nos ponemos de pie, porque Constantino se le conoce como el primer emperador cristiano, y lo vamos a ver más adelante, hermanos. Y cuál fue, tuvo un sueño, y qué vio en ese sueño, y la imagen que vio lo tenía, hermano, como señal de su imperio. Así que, y desde entonces se usa esa señal. Vamos a ver quién fue Constantino y dónde o qué era Constantinopla y todo eso. Amén. Hasta el año 313 hubo algunas persecuciones, hubo algunos martirios. La iglesia, hermano, me encanta lo que Jesucristo dijo: ni las puertas del mismo infierno van a poder prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Esto es maravilloso, amén. Estamos llegando a la etapa culminante, hermano, de la iglesia, donde va a volar en breve, pero no antes. Tiene que sufrir a veces persecución. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la fuerza, y que esto que hayamos estudiado de historia nos pueda servir. Y si algún día, hermano, nos maltratan por ser cristianos, no es nada comparado con que nos echen a los leones, o que nos quemen. ¿En dónde, hermano? Como Policarpo, en el fuego, en una hoguera. Eso es tremendo, hermano. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta hora. Te pedimos que nos ayudes, nos auxilies, Señor. Hemos visto, Señor, a la luz de la Biblia, cómo empezó la primera persecución con la iglesia de Jerusalén, pero también después en los siguientes años, los siguientes siglos, segundo, tercero, cómo tu iglesia, Señor, padeció persecución, cómo los emperadores fueron algunos muy terribles con tu iglesia, Señor. Pero a pesar de todo eso, la iglesia siempre tú la has sostenido. Y la historia de la iglesia nos muestra, Señor, que tú te provees de hombres y de mujeres, de naciones, de aldeas, de personas que te aman a ti, y que son capaces, Señor, cuando aquellos detractores, Señor, de tu nombre los instan a maldecir o a negar la fe en el Dios Todopoderoso, como Policarpo. Él dijo: ¿cómo puedo maldecir a aquel que en 86 años que le he servido solo he recibido de él el bien? David lo decía de otra manera, que el bien y la misericordia nos iban a seguir todos los días de nuestra vida. Señor, te pedimos que nos des la gracia, la fuerza, el poder, la autoridad, la unción. No estamos viviendo, Señor, en esos tiempos, pero, Señor, que cuando tengamos luchas y pruebas no son comparadas, Señor, a las persecuciones de los primeros siglos. Que podamos ser fuertes, que podamos ser una iglesia poderosa, que podamos ser una iglesia decidida, que podamos ser una iglesia, Señor, que te ame en cualquier circunstancia. Estamos en tus manos. Pedimos, Señor, que tú te muevas, que te glorifiques, y que esto nos inspire. La vida de hombres y mujeres, Señor, en la historia de la iglesia nos pueda inspirar, Señor, para vivir una vida, Señor, de consagración a ti.
Dios, te ruego que cada uno de esta información, de este consejo, pueda traer bendición a nuestra vida, Señor. Vamos a salir de este lugar. Ve con nosotros, guárdanos, ayúdanos, auxílianos, Señor. Permite, Señor, que podamos llegar a nuestros hogares con bien, y en el transcurso del resto de la semana, Señor, danos una semana de bendición, de victoria. Líbranos de todo mal, de todo pecado, de toda tentación, para que no nos dañe. Señor, te damos toda la honra y toda la gloria. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Alza sobre nosotros tu rostro y pon sobre tu iglesia paz. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.